Esta mujer, si me acompañas ahí otra vez al capítulo 13, verso 10, verso 11 ahora, vemos a Jesús que estaba enseñando en una de las sinagogas en día de reposo como él acostumbraba. No me voy a meter mucho al día de reposo porque es un tema bastante largo, pero lo voy a explicar solamente de una manera simple. En el verso 11 lo quiero leer para ti. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Jesús estaba enseñando, era un día de reposo muy importante para la costumbre judía en su sistema religioso. Y aparece una mujer ahí que muy posiblemente los hombres que dirigían esta sinagoga o el principal de la sinagoga posiblemente ya la conocían, no lo sabemos, no se dice mucho acerca de ella. Solamente te narra algunas de las condiciones en las que esa mujer se encontraba. Te dice, ¿verdad?, que durante 18 años había tenido una enfermedad. Ya te expliqué un poquito acerca de cómo estaba doblada, no sé si decirle jorobada posiblemente sería otra cosa. Algunos han intentado decir que era una enfermedad que en cierta manera engarrotaba la columna, haciéndola que se comenzara a doblar y cada vez iba empeorando más. Y nota que dice que no solamente enferma por 18 años, sino que también esta enfermedad era causada por un demonio, por un espíritu. Tampoco da muchos detalles. A lo largo del Evangelio de Lucas hemos podido ver algunas de las sanidades. Jesús expulsó demonios de dentro de la persona. Aquí no te está hablando necesariamente de que le expulsara un demonio a la mujer, simplemente te dice que esta mujer y esa enfermedad que ella tenía era causada en cierta manera por un espíritu. No nos dice tampoco de cómo era su condición interna espiritual. Yo quisiera nada más que trataras tú de imaginarte un poquito su condición en la que ella se encontraba. Yo elaboré 2 preguntas. La primera de ella: ¿cuál sería el pensamiento de las demás personas al verla? Posiblemente la tenían que ver, posiblemente la veían cada sábado. Posiblemente lo mejor para ella es que no fuera, y más por sus condiciones físicas. Obviamente no había las opciones que ahora hay para mucha gente, ¿verdad? Hoy no voy a ir, voy a ver el servicio desde la tele. No había televisión, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Le podemos dar algún tipo de mérito a esta mujer. A pesar de su enfermedad, nada la detuvo, ni aún esa situación, para poder estar, ¿verdad?, asistiendo a la sinagoga y congregar, asistir para lo que ella era congregarse. La situación de la mujer, tú tienes que recordar que no era la misma que la del hombre en los tiempos aún de la religión judía, si le puedo llamar así. La mujer, tú tienes que recordar que era vista un escalón más abajo que el hombre en cuanto a lo que era valor dentro de la sociedad. Tú vas a ver en algunas de las películas que la mujer aparece siempre hasta atrás, hasta las partes últimas de atrás de la sinagoga. Posiblemente algunos dicen había algún lugar específico para ellas, con los niños posiblemente. Entonces el lugar que la mujer tenía no era el mismo que el hombre. Pero vemos en la Escritura que Jesús no era una persona que valorara más al hombre o a la mujer. Y nótese que en ese día, ¿verdad?, Él miró a la mujer. No se sabe si iba entrando la mujer, no se sabe si estaba ya sentada y la llamó de donde estaba. Pero lo que sí se sabe es que Jesús puso sus ojos sobre de ella y la llamó. Jesús, conociendo todas las cosas, ¿verdad?, de ella, para poder entender un poquito la condición en la que ella se encontraba dentro de lo social, quisiera leerte 4 versículos. Te van a ayudar bastante a que tú entiendas la teología que ellos tenían. Con teología me refiero a la manera ellos cómo miraban la enfermedad grave en cierto tipo de personas. Por ejemplo, Lucas 13, del 2 al 4. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí pasó un accidente, y es apenas se predicó posiblemente hace 2 semanas. Pasó un accidente, y fíjate cómo era la manera de pensar del judío con respecto a su religión o a su costumbre que tenían para con Dios.
A esa gente le pasó un accidente. Unos murieron por el accidente de una torre que se cayó y los mató de repente, un accidente. Otros hombres parece que estaban celebrando un sacrificio y Pilato mandó soldados y los agarraron y muy posiblemente los mataron, y la sangre de esos hombres quedó mezclada con la sangre del sacrificio que estaban ofreciendo. Entonces para el judío es como una manera de pensar, híjole, tenían que haber cometido algo muy grave esas personas que murieron de esa manera, ¿verdad? Tenían que haber ofendido a Dios muy gravemente para haber muerto de esa manera. Vamos a mirar, por ejemplo, Juan capítulo 9, verso 34. Habla de un hombre que nació en pecado. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Un hombre que estaba, ¿verdad?, enfermo también, es sanado, y después la ley decía que tenía que irse a presentar con un sacrificio a lo que era el templo. Entonces los fariseos lo miran y comienzan a cuestionarlo. Tú tienes que glorificar a Dios, le dice. Tú tienes que decir que ese hombre Jesús que te sanó es un pecador. Y él les dice, yo no sé si es un pecador. Lo único que yo sí sé es que alguien que hace ese tipo de cosas tiene que venir de Dios. Y otra cosa también sé, que antes yo estaba ciego y ahora veo. Fíjate lo que dice Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Es la historia de este mismo hombre. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos. Fíjate, los discípulos estaban influenciados por esa manera de pensar de la costumbre religiosa judía, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, hermanos, este versículo es bien interesante porque Jesús no se lo está sacando nomás como de la manga para tener algo que contestarles. Jesús les está hablando de algo verdadero, de un conocimiento verdadero. Les está hablando teológicamente de algo de cómo es Dios, de las cosas que Dios hace. Y le contesta, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, en otras palabras, hay enfermedades, hermano, que se viven por consecuencia del pecado. Fornicación, adulterio. Hay enfermedades que se viven como consecuencia por la manera como nosotros comemos. Entre más azúcar comemos, ¿verdad? El azúcar es el problema más grave de por qué la gente se acerca cada vez más al cáncer, más a la diabetes y a un sinnúmero de cosas. Pero ese no es el tema. Simplemente nos ayuda a entender que hay enfermedades que son causadas por la manera como vivimos. Pero hermanos, Jesús le contesta y le dice que hay enfermedades que Dios las permite voluntariamente, no involuntariamente. Hay enfermedades que Dios las permite voluntariamente, y dice porque son para la gloria de Dios. Y son cosas que casi nosotros no pensamos. Hay gente que está enferma porque Dios así quiso, para que Él manifieste su poder en la vida de la persona. Y podemos ver posiblemente este caso en la vida de esta mujer. Hermano, ya llevaba 18 años así. Ella posiblemente ya se había acostumbrado. Trata de imaginarte cómo vivía, cómo dormía. Mi hija me estaba platicando que la maestra les contó acerca de una persona que tiene ese problema y que tiene que dormir, duerme de espaldas, pero tiene que ponerse algo en sus piernas para que esté sentada en una silla, pero no como dormida. No sé si me di a entender. Entonces yo no sé si esa mujer dormía así o dormía de lado. Yo no sé cómo le hacía, perdón la palabra, para ir a hacer del baño, para hacer sus necesidades fisiológicas. Yo no sé cómo le hacía para hacer muchas cosas, siquiera para voltear a mirar el sol. Cuando alguien le hablaba, no sé, imagínate, le parecía como no sé, como algo hasta raro se podría mirar la mujer. Tenía simplemente que voltear para poder ver a alguien. Muy posiblemente lo hacía de lado, si es que podía voltear su rostro. Entonces la situación de la mujer era una situación bastante difícil, pero eso no la detuvo para poder ir a adorar en el día, ¿verdad?, del sábado, en su costumbre. Jesús la vio en el verso 12, Jesús la ve, Jesús la llama y le dice, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. No nos narra tampoco, ¿verdad? No nos narra acerca de la fe de la mujer. Más adelante la menciona como una hija de Abraham, que puede hacer referencia a que tuviera fe. Porque en la palabra de Dios hace referencia a que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe.
Y que no todo judío por ser de sangre judía es hijo de Dios, sino aquellos que Dios ha regenerado para salvarlos y les ha dado una fe genuina en el Mesías. Pero el punto aquí es, ¿verdad?, que la mujer, por la gracia, por la misericordia de Dios, o sea, el reino de Dios viene, se manifiesta en una sinagoga. Si lo pudiera decir de otras palabras, es el reino de Dios viene y se mete a lo que era una costumbre religiosa. Se viene y se manifiesta en un lugar donde la gente creía totalmente en un sistema de justificación por las obras. Lo que yo estoy haciendo me va a salvar. Las reglas que estamos viviendo nosotros como judíos, todas las reglas que hemos elaborado a partir de la ley nos van a garantizar tener una buena posición delante de Dios. Y yo quiero que entiendas eso, ¿verdad? Que tú muy posiblemente le digas a alguien religioso, oh, la condición del religioso es así, pero no, hermano. Muchas veces nuestra condición aún como creyentes es así. Hemos creído, estamos seguros en las manos de Dios, pero tenemos hay veces muchas ideas en nuestra mente, creemos muchas cosas muy equivocadamente hay veces. Y comenzamos, ¿verdad?, a elaborar un sinnúmero de reglas por encima de la ley de Dios para tratar de alguna manera decir que eres tú el que te estás manteniendo en las manos de Dios. Que eres tú, por lo que estás haciendo, por tu oración, por tu lectura de la Escritura, por tu vida disciplinada espiritual, eres tú el que estás manteniendo que te mantengas bastante apegado a Dios. Y eso, déjame decirte, sería comenzar a caer en una costumbre religiosa, a quererte tú justificar en tus propias obras. ¿Y sabes que eso es en contra de Dios? Eso es aborrecible ante los ojos de Dios.